Muy bien, esto no va a ser fácil. Pero bueno, let's go. ¿Cómo están mi hermosa comunidad de Kadash familia? Espero que estén muy bien. Si eres nuevo en el canal, te damos la bienvenida. Yo me llamo Julie, me llamo Juliana en realidad, pero todos me suelen decir Julie. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, o voy a hablar de un tema que me ha costado mucho hablar. Es algo que he sentido de parte de Dios poder compartir desde hace meses, pero por diferentes cuestiones mías, miedos, etcétera, cosas no lo había hecho antes, pero bueno, este es el momento. Si han estado atentos a nuestro podcast y a los diferentes contenidos que subimos en nuestras redes sociales, se han dado cuenta que hemos tocado distintos de los atributos de Dios de forma no directa, pero sí hemos hablado de Dios como restaurador, de Dios como sanador, y el día de hoy me encantaría de hablar de un atributo específico de Dios, y es Dios como redentor. Dios como nuestro redentor. Dios como mi redentor. ¿Y qué es redentor? No, bueno, evidentemente un redentor es una persona que redime. ¿Qué es redimir? Bueno, la palabra redimir es un verbo que proviene del latín, que significa redimere, o sea, que se dice redimere, perdón. Y tiene distintos significados y me encantaría compartirlos. Uno es que redimir significa librar a una persona de una dificultad. 2. Dejar libre a un cautivo o a un esclavo mediante el pago de un precio determinado. O 3. Redimir también significa poner fin a una situación difícil o desgraciada. En la Biblia podemos encontrar muchos versículos que nos muestran esta imagen de Dios como un Dios redentor, como un Dios que cumple con estas definiciones, ¿no?, del diccionario. Y es que me encantaría poder comenzar con el siguiente versículo. Es el Salmo 34, versículos 17 y 18. Y dice: El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Me encanta cómo podemos ver reflejado en la Biblia ese atributo de Dios como nuestro Redentor. Y me encantaría poder contarles un poco acerca de mi experiencia, de cómo en mi vida he podido ver cómo Dios me ha redimido, cómo Dios ha sido y es mi Redentor. Así que, para ponernos un poco en contexto, nos ubicamos años atrás con una Julie de 7 años aproximadamente, que bueno, por distintas circunstancias de la vida experimentó y vivenció cosas que ningún niño de 7 años debería experimentar, que ningún niño debería pasar a tan corta edad, ¿no? Y bueno, 7 años, pasa el tiempo, 9 años, cuando tenía mi primera computadora, mi primera laptop de esas chiquitas para la escuela, los trabajos, y cuando tenía también mi primer teléfono, me acuerdo, tenía un BlackBerry de esos, así que tenían todo, dame tu pin y todo, y bueno. No recuerdo en qué momento, no sé cómo fue que sucedió, pero sin darme cuenta, cuando quise ver, terminé frecuentando distintos sitios web de pornografía
a los 9 años. Estaba tan solo en tercer grado. En tercer grado. Muy bien. Evidentemente mi mamá se entera y termina, bueno, ella lidió con eso que yo estaba haciendo como pudo, entre comillas, castigándome y todo. Pero bueno, ahora miro atrás y me doy cuenta que yo era tan solo una niña. Para esa época nosotros estábamos empezando a ir a la iglesia, yo estaba empezando a conocer de Dios, estaba empezando a involucrarme, mi mamá hacía unos meses había recibido a Cristo, entonces, bueno, ya saben, no es que lo recibió a ella, pero bueno, anyways. Así que bueno, ella lidió con eso que yo había hecho, con eso que a mí me estaba pasando como pudo. Y eso quedó solapado. Eso para mí y para todos es como que, no sé, para mí eso era algo como que no me gustaba ni siquiera ni hablar, es como borrón, o sea, no quiero ni recordar. De lo mal que me sentía con solo 9 añitos, 10 añitos. Así que bueno, pasó el tiempo y lo que parecía haber quedado en el pasado, pues fui creciendo y evidentemente esa adicción volvió a tocar la puerta a mi corazón. Y bueno, ahora habiendo crecido ya más una preadolescente, adolescente, era más discreta, pero por supuesto la vergüenza y la culpa que eso me traía era muchísimo mayor, muchísimo más profunda, porque, bueno, ya comenzaba a conocer de Dios, ya conocía un poco de la Biblia, ¿no? Y sabía que estaba mal, pero la cuestión es que sabía que estaba mal no solamente porque lo dice la palabra, no solamente porque nos lo decían nuestros líderes, sino que también sabía que estaba mal porque yo me sentía mal. Yo sabía que eso me estaba haciendo muy mal, que me estaba destruyendo, pero bueno, era algo que no era más fuerte que yo, era algo que no podía controlar. Y recuerdo que era tan feo en las consecuencias que eso tenía en mí, en mi corazón, en mi mente, que comencé a verme a mí misma y a los demás como objetos. No podía con la culpa y la vergüenza de la adicción que tenía, pero no podía decir nada. Era algo que no me podía ni permitir, ni siquiera podía pensar. No era ni siquiera algo que podía considerar. Había pasado años, no solamente por eso, sino por distintas otras cosas. Había pasado años construyendo esta imagen, no identidad, sino esta imagen. Esta Julie que todos los demás percibían como esta chica inocente, como esta chica ingenua, como esta chica perfecta, cristiana perfecta, como esta hija perfecta, como esta alumna perfecta. Entonces era inconcebible, no era compatible con esta imagen que yo estaba dando, que no me permitía equivocarme ni ser vulnerable ante los demás, sino ser independiente y todas estas cosas. No me podía permitir abrirme y mostrar eso que tanta vergüenza me causaba, que tanto dolor, que tanta culpa me generaba. Así que simplemente lo guardaba, lo escondía. Prefería quedarme en este círculo vicioso de culpabilidad en el que sabía que estaba mal, me arrepentía, le pedía perdón a Dios, me sentía muy mal, me quería morir de la culpa, de lo
sucia que me sentía. Y bueno, pedía perdón, pero después iba y lo hacía otra vez y era como este círculo vicioso que era tan tóxico. Básicamente llevaba una doble vida. Era una persona distinta en casa, era otra persona en la escuela, era otra persona en la iglesia, pero solamente Dios y yo sabíamos la realidad de mi condición de profundo dolor y profundo vacío. En una de las tantas ocasiones que me cambié de escuela, porque bueno, toda mi secundaria la hice en distintas escuelas, recuerdo una chica que estaba comenzando a conocer y me acuerdo que hablábamos, que yo le preguntaba por qué ella estaba lejos del Señor, ¿no? Porque bueno, yo le contaba, yo era cristiana y con eso no nos conocíamos, así que charlábamos, que yo era cristiana y ella me contaba que ella también, pero que ahora estaba un poco alejada. Y bueno, yo le preguntaba que por qué y trataba de aconsejarla dentro de lo que podía. Y me acuerdo que ella me dijo, lo que pasa es que si yo decido seguir a Dios, eh, no quiero ser tibia, no quiero ser tibia, no quiero tener un pie en el mundo y un pie en Dios. No quiero tener una doble vida. Y yo estaba a punto de decirle algo y ella me dice, como tú. Y yo, se me fueron los colores de la cara. No me pasó nada en la frente, me rasqué y bueno. Recuerdo que me sentí tan descubierta en ese momento. Esta chica no sabía nada de mis luchas, nada de mi adicción, o sea, no sabía nada de eso, pero de alguna manera, evidentemente, después entendí que no era ella, o al menos ella no lo hizo conscientemente, sino fue el Espíritu Santo comenzando a hablar, o al menos yo comencé a escuchar, porque el Espíritu Santo siempre estuvo hablándome, porque si llevaba una doble vida, aparentaba felicidad, aparentaba seguridad de mí misma, aparentaba sentirme cómoda con quien era en mi piel, sentirme confiada, sentir que estaba sana, pero realmente, como dice el versículo, yo tenía el corazón hecho pedazos. Estaba vacía, había perdido toda la esperanza de llegar a ser en algún momento libre de mi adicción a la pornografía. Consumía mis horas, consumía mis sueños, consumía mi mente, destrozaba mi espíritu. Me acuerdo un día cuando estaba en lo más profundo, cuando estaba casi a punto de decir, ¿sabes qué? No vale ni la pena ya ni fingir. Recuerdo un día me levanté para comenzar a arreglarme para ir a la secundaria y me acuerdo que fui al baño y estaba como, bueno, terminando de despertarme. Y me acuerdo que me siento y me veo, cierro los ojos y abro y me veo sucia. Me veo como si me hubiese tirado en la tierra sucia, toda, toda negra así. Y parpadeo y después dejé de verlo. Entendí que fue Dios permitiéndome ver mi condición espiritualmente hablando. Pero fue Dios me permitió ver por un momento mi condición espiritualmente, cómo me encontraba yo. Y que así me sentía, sucia, indigna. Me sentía indigna, inmerecedora del perdón de Dios. Sentía que había llegado al límite de los pecadores. Es como que, bueno, Dios tiene un límite. Yo lo superé, pequé demasiado, así que
no hay perdón de Dios para mí. Ya como que Dios me perdonó mucho, o sea, listo. Hasta que un día Dios dijo, basta. Y no es que Dios dijo basta y bueno, humanamente sería como, bueno, basta y no sé, me fulminó, se hartó de mí, se hartó de yo fallarle y ser tan infiel y me fulminó y me mandó la 11ª plaga de Egipto. No, no fue así. En su amor, Dios dijo basta. Por diversas circunstancias, entre estas mi adicción a la pornografía y el sentirme esclava de muchas cosas, ¿no? En julio de 2018 comencé a caminar realmente con Dios, comencé realmente a conocer a Dios. Había pasado años conociendo de Dios, conociendo la palabra, yendo a la iglesia, acostumbrada a lo que se supone que uno debería hacer en la familia, en la iglesia, en servicio, pero realmente fue en ese momento donde estaba yo en lo más profundo de mi dolor, de mi adicción, de mi esclavitud, que Dios dijo basta y me salvó y me redimió. Así que comencé a tener una relación más allá de la iglesia, más allá de mi familia. Y una de las primeras verdades que Dios me enseñó, por supuesto, que cambió mi vida, y eso fue lo que hizo que diera un giro de 180, es que Dios me hizo ver que no se trataba de cuán grande era mi pecado, sino de cuán mayor es su amor por mí. Colosenses 1:21-22 dice: ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrenal, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia santos, sin mancha y sin culpa. Estas palabras comenzaron a tomar vida en mi corazón. Yo decidí tomar en serio el caminar con Dios. Y por ende comencé a verme como Él me veía, como dice el versículo. Perdonada, como dice, santa, sin mancha y sin culpa. Pero no por mi mérito, sino por el suyo, sino por lo que Dios hizo. Dejé de mirar mi pecado y comencé a mirarlo a Él. Fue todo un proceso de pasar de la tóxica culpa al verdadero arrepentimiento que me hizo llegar al cambio realmente, que me hizo llegar a tomar decisiones radicales en cuanto a esta adicción que tenía. Me llevó a tomar decisiones firmes por amor y no por miedo, y no por vergüenza o por culpa, sino por amor. Fue un tiempo hermoso porque Dios consoló mi corazón. Dios no solamente me mostró mi condición, no solamente me dijo, así estás, sino que también me mostró su amor y me enseñó que yo era mucho más que mi pecado, que yo era mucho más que eso tan feo, eso que me tenía esclava. No fue algo de la noche a la mañana, que un día dije ya no voy a ver más y listo. No fue algo así, sino que fue un proceso de construir mi relación con Dios, de afianzar mi identidad y mi fe en sus verdades y no en lo que yo pensaba de Él, sino en lo que es la verdad. Eso me confrontó muchísimo, pero fue un tiempo hermoso. Fueron 3 meses bien intensos, julio, agosto, septiembre. Fueron 3 meses donde Dios hizo de verdad maravillas en mi corazón, que no fue por
por mí, sino porque Dios es grande. Y entre esas estuvo el renunciar a mi orgullo para pedir ayuda. Porque no solamente fue que, bueno, Dios me hizo libre y entendí que yo era perdonada y que en Él realmente podía ser libre de esto, sino que también me llevó a renunciar a esa imagen, a esa identidad que yo había construido basada en lo que otros pensaban de mí. Y no fue nada fácil, no fue para nada fácil, pero recuerdo un momento el momento específico donde dije, ya basta, ya basta. Estaba orando y estaba teniendo un tiempo hermoso con Dios, pero no podía controlar mi mente. Estaba, por un lado, el deseo profundo de querer conocer más de Dios, de querer amar más a Dios, de ser íntegra delante de Él. Y por el otro estaba este otro deseo, estas adicciones que todavía me arrastraban y que todavía significaban cargas muy pesadas para mí y no podía. Fue tanto que recuerdo que yo salí de donde estaba y salí a la cocina donde estaba mi mamá y llorando le confesé con lo que había estado luchando durante años. Y recuerdo en ese momento que me costó muchísimo verbalizarlo, me costó muchísimo, pero ahora lo volvería a hacer una y mil veces, porque lo que Dios me hacía ver en ese momento es que yo necesitaba traer luz a esa habitación oscura dentro de mi corazón. Y para eso no solamente era el conocer su verdad y el tomar decisiones intencionales, sino abrir mi corazón a otros, a las personas correctas, por supuesto. Eso fue clave para mi proceso de sanidad. Después de eso pude empezar en mi iglesia, la sanidad interior y un montón de cosas que te ayudan y que son herramientas y Dios pone a las personas correctas a tu alrededor para ayudarte a salir de eso, a ser libre completamente. Así que con esta historia me encantaría poder dejarte varias cosas. Y lo primero es que quizás estás diciendo, no, pero mi pecado es imperdonable, como yo me sentía en ese momento. Quizás lo tuyo no es una lucha con la pornografía, pero quizás estás luchando con otras cosas que te hacen sentir que Dios no te puede perdonar. Pero eso no es cierto. Romanos 3, el versículo 24 y 25 dice, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Quizás me puedes decir, no, pero yo llevo años sirviendo a la iglesia, yo no puedo permitirme abrir mi corazón, no puedo. ¿Cómo Dios me va a perdonar? O quizás llevo años apartados de la iglesia, de Dios, ya no tiene sentido. Bueno, déjame decirte que según este versículo, según la palabra, nosotros somos justos, somos perdonados no mediante nuestras acciones, no mediante lo que hacemos o no hacemos, sino mediante lo que hizo Jesús. Cada vez que pienses que tu pecado es demasiado grande como para ser perdonado por Dios o que caíste nuevamente y sientes que ya Dios te perdonó demasiado, ya pecaste demasiado, piensa en que Jesús decidió ir a la cruz sabiendo nuestros pecados de ayer, los de hoy y los de mañana y los de pasado mañana y los de toda nuestra vida. Él sabía y Él aún así decidió ir a esa cruz y morir por ti y por mí. Jesús no te condena. Jesús quiere reconciliarse contigo, así como la mujer adúltera que fue encontrada en el acto y todos los demás decían apedréenla, apedréenla.
el Señor no la juzgó, no la condenó. Así que si Dios es el único capaz de condenarnos, no lo hizo, nadie más lo puede hacer, ni nosotros mismos, ni lo que digan los demás, nadie. Lo segundo que me encantaría que pudieras quedarte es que traigas luz a ese cuarto oscuro. Así como me tocó en un momento a mí renunciar a mi orgullo y tener que buscar ayuda, abre tu corazón a las personas correctas. Es importante porque evidentemente la adicción a la pornografía generalmente es un síntoma o es un indicio de un problema mucho mayor. Y en mi caso fue así. Así que busca a las personas correctas, que estoy segura de que Dios ha puesto a tu alrededor. Líderes, personas que están preparadas y que no van a condenarte. Tranquilo, tranquilo, porque no eres el único. Hay mucha vergüenza, hay mucho tabú sobre este tema, pero lo cierto es que hay muchísimas más personas de las que uno piensa que luchan con este tipo de cosas. Y dímelo a mí, que me costó tanto abrirme sobre este tema por diferentes estigmas, no solamente el hecho de la pornografía en sí, que es un tema vergonzoso dentro, fuera del mundo, sino el hecho de que es dentro de la iglesia, y no solamente eso, sino que yo soy mujer, entonces es como más tabú, más vergonzoso todavía. Pero fíjate, hay personas que están atravesando lo mismo que tú o atravesaron lo mismo que tú y tienen las herramientas para poder ayudarte en tu proceso de sanidad, en tu proceso de libertad, de llegar a ser completamente libre en Dios. Derrama tu corazón delante del Maestro, que no te importe lo que digan los demás, lo que no piensen, no importa lo que diga el hermano que tienes al lado, no importa, que lo único que te importe sea al que tienes delante, al Maestro, al cual estás lavando sus pies con ese perfume que estás derramando. Esa es la única opinión que tiene que importarte. Te dejo 1 Pedro 4, versículo 8, que dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, entre la iglesia, entre las personas a tu alrededor, entre esa familia de la fe que te ama y quiere verte bien, que haya amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Créeme que hay personas a tu alrededor que quieren ayudarte y que Dios puso en tu camino para bendecirte y para que tú el día de mañana puedas seguir bendiciendo a otros. Por último, Dios hace todas las cosas nuevas. No eres tu pasado, no eres tu pecado, no eres tus errores, no eres ni siquiera tu futuro. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y te dejo 2 Corintios 5, el versículo 17, que dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eres una nueva persona en Dios. En Dios. Y Lamentaciones 3, el versículo 23 dice: grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días tienes la oportunidad de dejarte abrazar por este amor, por esta gracia que es inmerecida, que nunca la vamos a merecer. No importa lo bien que estés, lo íntegro que vivas según los estatutos de la ley, no importa. Nunca lo vamos a merecer, nunca vamos a ser suficientes, pero Dios no necesita, no quiere que seamos suficientes, porque para eso envió a su Hijo, para salvarnos porque quería pasar una eternidad con nosotros, porque sabía, conocía nuestra condición y sabía que solos no íbamos a poder. Así que decidió entregar su vida, pagar el precio del pecado, que es la muerte para salvarnos. Decidió redimirnos, pagar ese precio por nuestra libertad. Todos los días tenemos la oportunidad de ser libres de estas ataduras que son tan fuertes, incluso de estas o de cualquiera que te puedes imaginar. Créeme que a Dios nada de esas cosas le asusta. Dios es más grande que tu pecado, Dios es más grande
que tu depresión. Dios es más grande que tu ansiedad. Dios es más grande que tus inseguridades, que tus miedos. Dios es más grande que tu pasado, que tu futuro, que tu presente. Dios es más grande y su amor no tiene límites. Todos los días tenemos la oportunidad de ser hechos nuevos, de ser limpiados, de ser purificados, de ser completos en Él. Si esto puede ser de bendición a alguien y si esto, aunque sea a una persona, le puede dar esperanza de que en Jesús hay perdón y que no importa lo que hiciste, no importa cuántas veces caíste, Dios te ama. Dios te ama y Dios va a seguir amándote incondicionalmente. Quizás sientes que tienes el corazón hecho pedazos, quizás sientes que tienes tu espíritu destrozado, quizás no tienes esperanza en que en algún momento vas a poder llegar a ser libre de esa atadura, de eso, de ese pecado, de eso que te duele tanto en tu corazón y que solamente tú y Dios saben lo mucho que te ha costado salir, lo mucho, las lágrimas que has derramado, la frustración que has sentido. Pero la palabra de Dios dice en Juan 8:36 que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Y te doy la buena noticia de que en Dios puedes encontrar libertad por completo. Lo que en su momento para mí representó tantas lágrimas, lo que en su momento para mí representó algo tan difícil, hoy es mi testimonio. Hoy es mi testimonio, hoy es el testimonio de que el amor de Dios puede más, de que no hay límites para su gracia. Y así como Pablo, yo sintiéndome en ese momento como la peor de todas las pecadoras, si Dios me perdonó, si Dios me hizo nueva, si Dios me dio una nueva identidad, si Dios me hizo pura, Dios me hizo justa, Dios me hizo ver que soy más que esas cosas, también estoy segura de que Dios también lo puede hacer contigo. Así que no tengas miedo de abrir tu corazón a Dios, de abrir tu corazón a las personas que te aman y que sabes que te pueden ayudar y que estoy segura de que no te van a juzgar. Y aún así, si lo hacen, ¿qué importa? Si el que tenía el poder para condenarnos no lo hizo, ¿qué importa lo que digan los demás? Así que espero que esto sea de bendición para sus vidas y quizás si conoces a alguien que está atravesando por esto, puedas compartirle este video para darle un poco de esperanza de que en Dios somos verdaderamente libres. Y he de terminar diciendo que no todo es fácil. Hay momentos de debilidad, hay momentos de lucha, pero Dios es bueno. Dios es bueno y como dice su palabra, Dios siempre nos da una salida. Dios experimentó, Dios fue humano y entiende las luchas, las tentaciones, entiende. El mismo Jesús fue tentado, pero aún así no pecó. Así que no sé cómo terminar este video, pero si te puedes quedar con eso, de que Dios te ama. Dios te ama, no importa lo que hiciste, lo que no hiciste. Dios te ama. Y espero que puedas experimentar un poco o absolutamente todo y más de lo que yo experimenté del amor de Dios, de cómo Dios me abrazó y me consoló en ese momento donde yo me sentía tan sucia. Y Dios me hizo, no solo me recogió, sino que me dio nuevas vestiduras, así como el hijo pródigo, que su padre lo vio llegar a él todo sucio, habiendo despilfarrado toda la herencia que su padre le había dado, deshonrado quizás el legado de su padre, y volvió pensando que quizás podría tener un poco de piedad su papá y lo iba a recibir como un esclavo más, pero su padre corrió hacia él, dice que lo abrazó, lo besó e hizo una fiesta y le dio nuevas vestiduras y se alegró de que, bueno, así es Dios con nosotros. Dios no está parado lejos esperando a que regreses para darte un sopapo y decirte, te lo dije, no fueras por ahí, que no hicieras esto.
o para castigarte, sino que Dios está desesperado porque nosotros nos acerquemos a Él, para Él poder abrazarnos y llenarnos con su amor y hablar a nosotros su verdad, su palabra, e infundirnos ese aliento que solamente Él nos puede dar, y silenciar todas esas mentiras y darnos vestiduras nuevas, darnos identidad nueva. Así que Dios hace todas las cosas nuevas. Y en Kadash, pues por supuesto nuestro nombre, que significa restauración, significa renuevo, pues qué más renuevo, ¿no? En eso que quizás trae tanta vergüenza y que se habla poco, en especial en las mujeres. Pero bueno, Dios es Dios y por algo yo tenía que hablar de esto. Así que bueno, ya la estoy haciendo muy larga. Muchas gracias por escuchar y bueno, que Dios me los bendiga. Los quiero muchísimo.